Bien, amados hermanos, qué privilegio reunirnos en derredor de la palabra para considerar el consejo de Dios para nuestras vidas, que es relevante, que es importante, que es necesario. Yo sé que tanto aquí en presencia como los que nos están viendo en diferido, hay personas o habemos personas que tenemos necesidades, que estamos necesitando un milagro de Dios. Pero sé también que hay muchos corazones agradecidos con Dios, porque ya han visto milagros de parte del Señor en sus vidas. Y estoy seguro que esos corazones están aquí por agradecimiento y porque reconocen que Jesucristo es Jehová, el Dios Todopoderoso. Por eso nuestro tema para este día, 15 de agosto, es Creo en los milagros de nuestra serie Reflejo Unidad Divina, apreciando su gloria. Les quiero invitar a que leamos un pasaje en Juan capítulo 11. Debo advertir que Juan capítulo 11 es el capítulo que habla de un milagro sobresaliente, la resurrección de Lázaro. Así que vamos a leer algunos versículos, luego les voy a indicar cuál es la perspectiva que vamos a tomar para esta enseñanza, para este mensaje, y cuál debe ser nuestra expectativa también. Juan capítulo 11, vamos a leer. Antes de ponerse de pie vamos a hacer nuestra confesión bíblica y luego se ponen de pie para leer. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Ahora sí, puestos sobre sus pies, vamos a leer por el momento solo los primeros 4 versículos. Yo después les voy a decir, vamos a leer otra porción y se van a volver a poner de pie, pero por ahora solo vamos a leer del 1 al 4. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Todos nosotros sabemos que el hombre ha hecho cosas asombrosas gracias a las capacidades que Dios le ha otorgado. El hombre ha desarrollado grandes cosas que podríamos considerar como milagros humanos. El tema de la reingeniería, por ejemplo, es uno de ellos. La reingeniería genética especialmente es algo asombroso lo que hacen los médicos, los científicos en este tema. La medicina en general, hermanos, es asombroso. Miren este tema de la pandemia. Para cuando han habido otras pandemias en tiempos atrás, han desarrollado vacunas anti esa enfermedad, pero resulta que se han tardado un montón para hacerlas. Ahora no llevamos ni 2 años de que inició la pandemia y ya están las vacunas a la orden de nosotros. Y no es solo una vacuna, mire cuántas vacunas hay. Ayer mi hermano me asombró porque dijo: a mi esposa le pusieron la moderna y a mí me pusieron la antigua. Dijo: ay, ¿qué le estarán insinuando, hermano? Lo digo yo porque que usted es antiguo y que su esposa es moderna. De hecho, su esposa es más joven, es su segunda esposa. Y entonces, pero no hay ninguna que se llame antigua, ¿verdad? Él solo estaba molestando realmente. Pero está la Sputnik, está la Moderna, está la AstraZeneca, está... ¿Cuál otra, hermanos? Esa que le pusieron a usted, ¿cómo se llama?
la Johnson y Johnson, los que han viajado a los Estados Unidos, la Johnson y Johnson, les ponen solo una dosis. En fin, ¿cuántas? Eso es, hermanos, asombroso. Eso es pensar que el hombre realmente da pasos agigantados en la ciencia, en la medicina, en la biología y otras ciencias en términos generales. Eso es formidable y podemos decir que esos son milagros humanos. Pero los milagros de Dios son y se muestran cuando el ser humano, por más avances científicos que realice, ya no puede hacer nada. Ahí donde el hombre topa, no es que ahí comience el poder de Dios, no es que ahí comience los milagros de Dios, no, eso comienza mucho antes, desde nuestra concepción, desde que nacimos. Pero ahí es donde se evidencia el poder de Dios, donde el hombre ya no puede hacer nada. Y ahí es donde están los verdaderos milagros. De esos milagros es que hoy queremos hablar, los milagros sobrenaturales de Dios. Así que si hemos de apreciar la gloria de Dios, debemos creer en los milagros sobrenaturales en los que el hombre no puede hacer nada y solo la mano poderosa de Dios se manifiesta. Nuestro pasaje nos ilustra y nos enseña algunas cosas relevantes. Por ejemplo, la primera cosa que veo yo aquí es que debemos creer siempre en la posibilidad de una acción divina. Es decir, no desmayar, no dejar de creer que en algún momento Dios va a intervenir, Dios va a hacer aquello que el hombre ya no puede hacer en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, en nuestro conflicto, en nuestra adversidad. Dios puede intervenir. Creer, como dijo alguien, hasta el borde de la tumba misma. Eso es creer en los milagros del Señor. La idea entonces de creer en un milagro verdaderamente divino pasa por lo siguiente. Miren ustedes este caso. Este caso es muy bien conocido. Y ojo, que no vamos a llegar a hablar de cuando se realizó el milagro, que todos sabemos. ¿Qué pasó con Lázaro, hermanos? ¿Alguien me puede decir en pocas palabras qué pasó? Así resumidito, con Lázaro. Se murió y Jesús lo resucitó. Eso pasó. Y todos lo sabemos, ¿verdad? No vamos a llegar a cuando Él resucitó, pero vamos a ver cómo se gesta el milagro que Dios estaba preparando y por lo cual nosotros no debemos desmayar en nuestra fe. Verso 1, una enfermedad grave, aunque aquí no lo dice, aquí solamente dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice ahí que estaba grave, dice que tenía oxígeno, dice que estaba intubado, ¿verdad que no dice? Solo dice que estaba enfermo. Y un enfermo puede ser aquel que tiene catarro, que tiene tos, que tiene gripe, que le duele la cabeza. Esos son enfermos ya. Dolor de estómago, diarrea, son enfermedades. Pero nosotros sabemos que era una enfermedad grave. Por dos detalles importantes, noto yo. Primero, que las hermanas hayan hecho lo posible. En aquellos tiempos no había WhatsApp, no había celulares, no había formas de comunicarse rápidamente. Pero las hermanas de Lázaro, María y Marta, hicieron lo posible para que a Jesús le llegara la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Entonces la enfermedad sí ameritaba un esfuerzo, así significa que era una enfermedad grave. Pero si a usted eso no le convence, entonces pensemos, ya lo dijeron ustedes, Lázaro se murió. Entonces sí era grave la enfermedad. Porque de catarro uno no se muere, hermano. Entonces sí había una enfermedad grave. La cuestión aquí era urgente, hermanos. Pero aquí en el verso 2 vemos a continuación un testimonio de amor. Le estoy hablando de cómo se gesta, cómo se va operando el milagro para Lázaro. Hay un testimonio de amor y fe en el versículo 2. Y miren qué glorioso, porque aquí en el escrito bíblico es un paréntesis, el versículo 2. Y cuando es un paréntesis pareciera que no tiene mayor relevancia, pero aquí nos damos cuenta que sí la tiene.
Dice el verso 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Cuántos creen que esto de ungir a Jesús ya había ocurrido antes? ¿Antes del milagro de Lázaro? ¿O cuántos creen que fue después? Antes, dice hermana Claudia. ¿Quién dice que antes también? Levanten la mano. Bueno, los que no levantaron la mano, supongo que piensan que fue después. Levanten la mano. ¿Después? Ah, no, son los votos nulos. Pues les cuento que fue después. Lo de María fue después. Ahí lo lee en su casa, capítulo 12. Ahí lo lee. Pero ¿qué pasa acá, hermano? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que el escritor sagrado no fue escribiendo conforme fueron ocurriendo los hechos. Él, tiempo después, recopiló toda la información y escribió el libro. En el orden que los escribió aparece después el ungimiento de Jesús y primero el milagro de Lázaro. Pero él ya tenía en mente que ya había ocurrido aquello, me doy a comprender. Y entonces resulta que, por eso dice así el escritor sagrado, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió. Aparece el relato después, pero él sabía que ya había ocurrido. O ungió a Jesús o al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces es maravilloso. Si nosotros entramos a analizar ese tema de cómo ungió María a Jesús, pues los detalles ahí en el capítulo 12 es que era un frasco de alabastro de un perfume muy caro, hermanos. No era 7 machos, hermanos. No era 4 rosas el perfume que le aplicó, no. Era un perfume caro, un preparado especial que venía de tierras probablemente lejanas, de incienso, mirra y especias aromáticas muy especiales. Yo recuerdo que alguna vez les prediqué sobre ese hecho y recuerdo haber investigado que solo el frasco era caro. Solo el frasco, sin el perfume. Y el frasco tenía un cuello muy estrecho, salía por gotitas. Es decir, con una gotita detrás de la oreja y otra detrás de la otra oreja, usted tenía para ser el atractivo de la reunión. Todos se le querían acercar porque era un perfume buenísimo. Entonces, precisamente por eso el frasco era así. Pero como María no iba a ponerle una gotita a Jesús, ella le iba a aplicar todo el perfume, ella tuvo que quebrar el frasco. ¿Se dan cuenta? O sea, eso fue un testimonio de mucho amor, pero también de mucha fe, al ungir los pies de Jesús. Y luego, me imagino yo, que era de las mujeres de antes que usaban el cabello muy largo y con su propio cabello enjugó. No es que no hubieran toallas, tenían toallas ahí en la casa, pero el acto de amor de ella llegó a tal devoción que sus propios cabellos sirvieron para enjugar o enjuagar los pies de Jesucristo. El testimonio de amor y de fe de María es uno de los ingredientes para la gestación de este maravilloso milagro, de este asombroso hecho de volver a alguien a la vida, mis hermanos. De alguna manera contrasta esta historia de ungir los pies de Jesús, porque Jesús dijo, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura, dijo Jesús. Cuando algunos empezaron, especialmente nuestro querido Judas, empezó a decir, oh, se está desapareciendo el pisto ahí, hombre, hubieran vendido ese perfume, lo hubiéramos repartido entre los pobres y un poquito para Michael, ¿verdad? Pero no, Jesús dijo, ella me está preparando mi cuerpo para la sepultura. Y contrasta ahora con el hecho de que Lázaro estaba al borde de la sepultura porque estaba enfermo gravemente. Es un contraste maravilloso como un elemento preparatorio también para el milagro que estaban todos por ver. Luego el otro aspecto que vemos aquí es el amor divino, que es la base de todos los milagros. El amor divino, base para los milagros. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Qué interesante
que el escritor Juan no haya puesto, he aquí el Lázaro, o Lacho, no sé cómo le decían a Lázaro, Lacho, está enfermo. No, dice el que amas, el que amas, el que amas. ¿Cuándo ocurre un milagro en nuestra vida o por qué ocurre un milagro en nuestra vida? Porque Dios nos ama, hermanos. Jesús amaba a Lázaro. No significa que a todos los demás no los amaba. Significa que Lázaro era alguien especial, que se había identificado tanto con Jesús. Hermanos, aquí los que estamos, Dios nos ama a todos. Pero estoy seguro que algunos de ustedes han hecho cosas para conquistar el corazón de Jesús. Y no lo han hecho con ese interés, lo han hecho por devoción, lo han hecho porque creen, por fe. Pero el Señor está viendo todo eso. Y entonces Él está preparando el milagro para cuando nosotros lo necesitemos. Y esto es lo que pasaba con Lázaro. No solo él, sus propias hermanas. Ellas se identificaban mucho con Jesús. Era una familia que manifestaba su atención y su devoción, su amor a Jesús de una manera especial. Entonces vemos que el escritor sagrado nos anota en fila 3 elementos que anunciarían la acción milagrosa que vendría más adelante. 1, Lázaro estaba enfermo. 2, su hermana es quien ungió o preparó a Jesús para la sepultura. 3, Jesús amaba a Lázaro. Los 3 elementos están apuntando al amor de Dios respecto a las personas mencionadas. Usted puede estar seguro que Jesús le ama. Usted, hermana, puede estar segura que Jesús le ama. Yo estoy plenamente convencido que Jesús me ama. Y no puedo jactarme de decir que yo he hecho muchas cosas especiales para mi Señor. Estoy en deuda con Él todavía. Pero con lo poco o mucho que hayamos hecho, nosotros hemos conquistado el corazón de Jesús. Por eso debemos creer en los milagros, porque Él está presto y dispuesto. Él está gestando un milagro. No nos desesperemos. No desesperemos si vemos que el milagro no llega en el tiempo que nosotros desearíamos. ¿Cuánto tiempo pasa para que nazca un niño? ¿Y el milagro ocurre en el nacimiento? ¿Ahí comienza el milagro? ¿Cuándo comienza a gestarse el milagro, hermanos, del nacimiento de un niño? A ver, hermanas, ustedes son más expertas en eso. ¿Cuál es el primer día? En la forma en que es concebido ese bebé. Normalmente sabemos que hay casos trágicos y casos que nos parecen realmente tristes, pero normalmente es un acto de amor. Ahí comienza el milagro y termina con una manifestación gloriosa de Dios. Podríamos hablar de detalles, pero algunos se van a sentir incómodos. Yo tal vez me voy a poner rojo si hablo de esas cosas. Mejor dejémoslo ahí, hermanos. Pero es un milagro de amor. Y es que Jesús está esperando el momento justo, el momento exacto, el mejor momento para darnos el milagro que necesitamos. Y lo cuarto que debemos decir aquí es que existe espacio para dar gloria a Dios en medio de una enfermedad. Versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cualquiera que lea este versículo diría: Jesús no le dio importancia, no, que era el que amaba, pues, pero no, es para muerte. Y después se murió. No es que no le dio importancia, él agregó: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, es para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa muerte. Notemos el testimonio de Jesús. Ahora que se trata de una enfermedad, desvirtúa que fuera para muerte e indica que esa enfermedad serviría más bien como un acto en el que Dios recibiría gloria,
en el que Dios sería glorificado, en el que Él mismo, el Hijo de Dios, sería glorificado. Y ayer en nuestro culto familiar hablábamos de qué es dar gloria, qué significa dar gloria. Yo espero que todos lo tengamos claro, porque este mensaje es continuación del mensaje de ayer, mis hermanos. Entonces, amados hermanos, estos 4 versos del capítulo 11, lo que están haciendo es preparando la línea tras línea, diciendo que algo va a suceder, que algo hará Dios en las personas que creen en Él, que algo hará Dios en las personas que le aman fervientemente, que le aman de corazón. Vamos a leer los versículos ahora, porque sabemos que del 5 al 10, Él hace otras cosas ahí con sus discípulos, pero a partir del 11, quiero que lean conmigo ahora. Les invito a ponerse sobre sus pies un momento más. Y vamos a leer del 11 al 16. Miren lo que dice. Del 11 al 16. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, o sea, a los otros discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Siéntense, hermanos. Creemos mejor cuando el ser humano no puede hacer nada más. Aquí ya nos adentramos más en la historia. Aquí ya el Señor está ahora tomando la determinación, después, nosotros lo sabemos por todo el contexto, de aproximadamente 4 días o 5 días de que le llegó el aviso. ¿No le ha pasado a usted que le mandan un mensaje en el WhatsApp y usted lo lee hasta después que ya ha pasado lo que le decían ahí? Después. Y usted se siente mal. ¿Por qué no lo vi antes? Y el que le mandó el WhatsApp está enojadísimo. Me deja en visto. No quiere leer mis mensajes. A ver qué tiene contra mí. Está enojado conmigo. Pero así le pasó a Jesús. Pasaron 4 o 5 días. Dijo: vamos, Lázaro duerme, vámonos ya. Voy a despertarle. Hermano, si usted está aquí y su familiar se durmió allá en San Miguel Iztahuacán, usted va a ir de aquí a San Miguel para despertarle. Es hora, levántese. No, que lo despierten los que están allá cerca. Pero miren qué precioso lo que describen estos versículos. Dormir, no de sueño. Dormir, no de sueño. Por cierto, algunos que no parece que estuvieran dormidos, son como que estuvieran muertos, hombre. Que hay que removerlos para que despierten. Mire el versículo 11, qué lindo. Dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús estaba hablando en sentido figurado, mis hermanos, pero estaba hablando espiritualmente. El dormir es un estado de reposo, descanso e inacción del hombre. El dormir del sueño es un estado de reposo, descanso o inacción del hombre. Pero los discípulos no lo comprendían aquí como el dormir, porque ellos estaban comprendiendo como ese dormir, ese estado de reposo y de inacción. Pero Jesús estaba hablando del dormir como el estado latente en los que mueren en Cristo Jesús, esperando la redención absoluta en el arrebatamiento o bien en la resurrección para la vida. De eso estaba hablando Jesús, que Lázaro realmente había muerto, pero no significaba que él se iba a quedar muerto. Ahí era el punto donde él decía: es para la gloria de Dios, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. El versículo 12, el hombre no comprende lo espiritual. Ahí lo vemos claramente. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
¿Qué pasa con un enfermo? Normalmente el enfermo no le agarra el sueño, todo ronca y ronca. Y uno ahí se pone para un lado, se pone para el otro y no se duerme. Que para el baño, que para aquí. Y todos siguen durmiendo, pero el enfermo despierto, sufriendo. Pero entonces la idea de los discípulos aquí, si ya pudo conciliar el sueño, si ya puede dormir, no hay pena. Porque cuando uno duerme, descansa, recupera energía, recupera fuerzas. Entonces eso significa que ya está mejorcito, ya va mejorando, entonces va a sanar. Dijeron, no hay problema. ¿Para qué ahora nos vamos a ir? No fuiste cuando te vinieron a llamar que estaba grave y ahora quiere decir ahora que ya va mejorando. No, ¿qué chiste tiene eso? Esa es la idea que había en las mentes de los discípulos, porque ellos no estaban comprendiendo lo espiritual. Si duerme, sanará. Así que lo único que muestran los discípulos es que son humanos, igual que nosotros, mis hermanos, y no están esperando el milagro divino. Sin embargo, Jesús sigue gestionando el milagro para Lázaro. Él sigue gestionando ese milagro maravilloso, como es en el embarazo, como es todo ese proceso de gestación. ¿Cómo es posible, hermanos, que una vida, un nuevo ser comience siendo del tamaño de un granito de arroz, hermanos? Y ahí hay vida. Por eso, obviamente, nosotros debemos estar en contra del aborto. Eso no hay ni que discutirlo, porque en ese primer estado ya hay vida y el aborto se convierte en un asesinato ahí. Entonces pasa todo ese proceso de 9 meses y de 9 meses ya es un muchachito. Nosotros lo miramos chiquito, pero pregúntele a mamá por dónde salió. No era tan chiquito para salir por ahí, era demasiado grande para salir por ahí donde salió. Es tremendo, eso es milagroso, hermanos. Eso es lo que nosotros no entendemos de las cosas que Dios hace, y por eso a veces nos desesperamos. Imagínense que una madre dijera, yo me voy a embarazar, pero quiero que mi bebé nazca a los 3 meses. Mucho está esperando 9 meses, yo lo quiero a los 3 meses. No se puede. Parece que son los no sé qué animalitos los que sí, eso sí, a los 3 meses nacen, y no solo uno, sino como media docena. Pero hermanos amados, Dios tiene su tiempo, el Señor tiene su momento y sus maneras para gestionar el milagro, para que éste sea efectivo realmente y transformador en nuestras vidas. Verso 13, el hecho concreto. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Aquí es donde el Señor les aclara. Para una mejor comprensión, Jesús advierte directamente que Lázaro dormía, pero en la muerte humana. Porque para nosotros, cuando morimos, para Dios es considerado como un sueño, porque Él nos va a despertar para estar con Él. Y eso sí es maravilloso, hermanos. Por eso esas son palabras que deben traer consuelo cuando un familiar de nosotros muere y está en Cristo. No está muerto, Él duerme. Él duerme y despertará cuando el Señor así lo quiera. Así que, hermanos amados, eso debería de haber causado una fuerza en la comprensión de los discípulos y en la nuestra. Jesús había dicho en los primeros 4 versículos que esa enfermedad no era para muerte, ¿se recuerdan? Sino que para que Dios fuera glorificado. Pero ahora les dice, Lázaro se murió. No, que no era para muerte. Pues Señor, ¿quién te entiende? Pensándolo humanamente, pensándolo en la carne, eso habría dicho cualquiera. ¿No dijiste tú que no era para muerte? Te estás contradiciendo. Como le reclaman mucho a los presidentes, ¿va? Pero usted en su campaña dijo esto y ahora está haciendo lo contrario. Probablemente a Jesús le hubieran hecho su manifestación también. Y hubieran dicho, usted nos mintió. Dijo que no era para muerte y ahora nos dice que se murió. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue preparando el milagro. Lázaro ha muerto, pero Él agrega una aclaración importante. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis,
mas vamos a Él. Esto también es muy importante, porque Él les dice, me alegro no haber ido allá, porque Jesús pudo haber ido en el momento que le avisaron. ¿Y qué habría pasado si Jesús llega allá con Lázaro antes de que se muriera? Jesús lo habría sanado sin ningún problema, y ellos hubieran sido impactados, pero fueron más impactados cuando llegó el momento en que Jesús lo resucitó. Ya llegue, dijo Marta en aquella ocasión. Señor, ya llegue, ¿cómo vamos a abrir la tumba? Pues les digo que el milagro de resurrección de Lázaro comprendió incluso el hecho de que el mal olor se desapareció. Así como allá en el caso de Daniel, ni humo le quedó, ni olor a humo le quedó a los amigos de Daniel ni olor a humo tenían. Así Lázaro cuando salió no tenía hediondez, ¿no? Porque él había resucitado. Y el Señor aquí les está haciendo una aclaración, que podemos decir una aclaración chocante, que requiere fe. Hermanos, nosotros a veces podemos parecer locos por creer en cosas que para la generalidad de las personas resulta ilógico, resulta inconcebible e incomprensible. Entonces nosotros podemos parecer locos, pero ahora el Señor aquí les aclara, me alegro por vosotros de no haber estado ahí. ¿Cómo es eso? ¿No es mejor ver todo el proceso? Tal vez ellos dirían, no, pero nos hubiera gustado ver cuando Él murió y después que tú lo vas a resucitar. No, pero el Señor les está diciendo, las cosas se hacen a mi manera. Y eso debemos tener claro cuando pedimos un milagro, que el milagro sí puede suceder, pero se va a realizar a la manera del Señor, no a la manera nuestra. Y termina el pasaje, lo que vamos a considerar nosotros hoy, termina aquí con el versículo 16. ¿Se dan cuenta? No vamos a ver el milagro en sí, pero ya sabemos qué ocurrió. Y mire la nota con la que termina, la incredulidad nubla la percepción milagrosa. Verso 16, tenía que ser Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Es que el problema es que ellos tenían miedo de regresar a la región donde estaba Nazaret, que estaba cerca de Jerusalén, porque a Jesús ya les había dicho que ahí les esperaba, o a Él pues le esperaba la muerte misma. Un evento con el que culminó el ministerio terrenal de Jesús, que fue su arresto y su muerte más adelante, y por eso ellos tenían temor, y por eso ahora Tomás dice, bueno, si se murió Lázaro y ahora vamos a ir ahí cerca a despertarle, seguramente nosotros vamos a ir a morir también. Vamos pues, y para eso estamos. Mis hermanos amados, aunque el milagro no ha ocurrido y se ha señalado que se requiere fe, y podrán creer mejor al ver los hechos divinos, este discípulo, podríamos decir el de siempre, pero no le hagamos mala fama a Tomás, porque nosotros también hemos sido incrédulos. No seamos injustos con él, también nosotros a veces hemos dicho cosas que con sorna, para decir Jesús no ha hecho nada por mí. ¿Cuánto tiempo le he clamado? ¿Cuánto tiempo le he suplicado y no ha hecho nada por mí? No me ha respondido. También pecamos de incrédulos. No hay fe, hay duda, hay humanidad. Y entonces esta mañana yo quiero terminar orando con ustedes para que esa humanidad sea desplazada por nuestra fe, y que usted y yo esta mañana, si estamos necesitando un milagro, volvamos a creer, hermanos, volvamos a creer en el que todo lo puede y en el que nos ama para que ocurra ese milagro. Pongámonos de pie, oremos, y aquí está su oportunidad, aquí está una nueva oportunidad para usted. Usted y yo no sabemos cuándo Dios va a hacer el milagro, pero ese día puede ser hoy, ese momento puede ser hoy, como puede que no lo sea, pero eso no debe afectar nuestra fe.
Eso no debe afectar su fe. Cierre sus ojos y le pido que usted mismo, usted misma, comience a orar. Porque yo oro aquí en general, hermanos, pero usted conoce su necesidad. Usted conoce a la perfección lo que está necesitando de parte de Jesús. Usted sabe, tal vez no es usted mismo, usted misma, tal vez es un familiar, tal vez es alguien de su círculo más querido. Pero hoy usted y yo vamos a creer en Él. Vamos a creer que para Él nada es imposible, porque eso también refleja unidad divina, porque eso también nos permite apreciar su gloria. Y si usted hace poco recibió un milagro, dele gracias a Dios. Empiece por eso, por agradecerle por lo que Él ha hecho en su vida, por la manera en que Él se ha manifestado en usted. Tal vez usted no se murió y Jesús lo resucitó, pero hizo algo que ningún hombre podía hacer en su vida. Oh Dios bendito, alabado seas, exaltado seas mi Señor. En esta hora queremos afirmar nuestra fe en ti y creer en los milagros, Señor, porque el Dios en el cual hemos puesto nuestra fe, el Dios en el cual nosotros hemos creído, es un Dios de milagros, es un Dios todopoderoso, es el Dios de los siglos, el Dios eterno, el Dios que no falla, el Dios que nos ama, el Dios que todo lo puede, el todopoderoso. Oh Rey amado, mira a tu pueblo, mira ahí, Señor, a quien nos está viendo en diferido también. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su tumba en la que está encerrado? ¿Cuál es el sepulcro donde está esclavizado? Ese sepulcro que está a punto de ahogar su fe. Señor, obra en tu pueblo, obra en tus hijos y en tus hijas. Por favor, Padre, ten misericordia. Estimula la fe de tu iglesia, estimula la fe de tu pueblo. Oh Dios, oramos por nuestra nación, oramos por todos los que están sufriendo, Señor, de esta pandemia de la COVID-19. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos que tú intervengas en cada caso por esas personas que están saturando los hospitales, los intensivos, que están intubados, que están con oxígeno. Padre, rogamos por ellos que tengas misericordia y que hagas milagros para ellos, Señor. Oh Dios bendito, ayuda a nuestras autoridades a tener la eficacia necesaria, a ser eficientes, Señor, en la administración de las vacunas, a hacer las cosas con honradez, con honestidad, a renunciar a toda corrupción y hacer las cosas, Señor, que te glorifiquen a ti y que sean creíbles y que sean de bendición para el pueblo guatemalteco, Padre. Gracias, Dios, porque nos amas. Gracias, Señor. Crea mi hermano, crea mi hermana. Dios está obrando aunque usted no pueda verlo. Dios está obrando aunque nosotros no podamos verlo. Y Él cumplirá su propósito en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquel que hizo al ciego ver, se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus
Yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Oh.